Bienvenidos, bienvenidas a Bonsai Club. Para mí es un placer estar con ustedes el día de hoy. Y tenemos nuestra invitada especial, Ana Jair, bueno, ella es de Venezuela y ella es doctora, ella es médico y también se dedica a lo que es las finanzas personales y el desarrollo personal. Muy feliz de tenerte aquí, Ana Jair, con nosotros el día de hoy. Si puedes contarles un poquito, presentarte para que conozcan tu historia. Claro que sí. Hola Mario, ¿cómo estás? Bueno, yo soy Alna Jair Flores. En el mundo digital me conocen como Alnita Digital. Yo soy médico cirujana de profesión. Estudié en mi país, Venezuela, y posteriormente vine acá, al bello Perú. Y posteriormente, pues ahora, aparte de mi profesión, también me dedico a ayudar a las personas a que aprendan a manejar y controlar lo que son sus finanzas personales y que vean la importancia que tiene eso en sus vidas y cómo, si no le prestas atención, puede impactar muy negativamente en su vida. Eso es lo que hago hoy en día. Así que bueno, muy feliz de estar el día de hoy contigo, Mari, y gracias por la invitación, de verdad que muy contenta. Y gracias porque también eres parte de la familia Bonsai Club. Y realmente es lindo esta parte que es, o sea, tú mezclas lo que es tu profesión, que es la medicina, y también ahora es esa sanación financiera, ¿no? O sea, esa mezcla con lo que es la educación financiera, hacer consciente a las personas sobre la importancia de lo que es la educación financiera y cómo esto impacta a nuestras vidas, que es tan importante. Cuéntanos, Ana Jair, dentro del trabajo que tú realizas o dentro de las cosas, ¿cuáles son esos puntos que tú has notado que todos deberíamos aprender en la parte de finanzas, en la parte de negocios, también con la capacitación que has tenido con nosotros? ¿Cuáles han sido esos puntos claves que han, digamos, transformado tu vida o que piensas que son importantes que todas las personas conozcan? Bueno, te voy a contar una pequeña historia Ujú. que yo pienso que es la que nos pasa al 99% de la población, por no decir casi el 100%. Normalmente en una familia promedio, porque yo vengo de una familia normal, promedio, o sea, nada muy, digamos, estratosférico ni nada. Y siempre, desde chiquitos, tanto la familia, ¿no? Como lo que son los amigos, y también lo que es la educación tradicional, siempre te dicen como que tienes que estudiar mucho, tienes que tener muy buenas notas, porque si no, literalmente no eres nadie en la vida. Siempre dicen eso. Entonces, claro, yo siguiendo, ¿no? Esa tradición, pues yo estudié bastante, me dediqué bastante a mis estudios, todo eso. Siempre fui una alumna normal, promedio, realmente no soy nada especial. Y yo me graduó, ¿verdad? Y cuando tú terminas la secundaria, siempre viene la primera pregunta, ¿no? Siempre viene la Sí. primera pregunta, ¿qué vas a hacer? Pero ni siquiera te preguntan qué vas a hacer, sino qué vas a estudiar. Ujú. O sea, que son preguntas bien diferentes. No tienen nada que ver con lo que tú vas a hacer a que te pregunten qué vas a estudiar. No Claro. tiene nada que ver. Y en ese momento empieza como la primera crisis, ¿no? Así como que voy a hacer con mi vida. Entonces ahí yo me di cuenta que el primer error de la educación, digamos, tradicional del sistema actual es que no te enseña realmente las cosas de la vida. Te enseñan, no sé, la hipotenusa, el cuadrado, todas esas cosas, pero en realidad no te enseñan, por ejemplo, a cuando tú vas a un supermercado, cosas tan básicas como cómo vas a escoger la lechuga, por ejemplo, ¿no? Claro. Normalmente esas son cosas que enseña la familia, pero imagínate que tú tienes una mamá o un papá X, que no es mi caso, pero imagínate que tengas un mamá, una papá, un abuelo que no les gusta cocinar Yo no o sé que no les coger la gusta lechuga. comprar. Entonces, ¿cómo vas a escoger una lechuga? Así cosas tan básicas, ¿no? O sea, a ese punto. Bueno, en Si ese está caso, madura la papaya, ¿no? Si está bueno exacto. si está bueno, no, yo La no, palta, no, nada, no me nada. pregunten eso. Sí. Y eso es como que ahí me di cuenta que había ciertos fallos, ¿no? Con la educación tradicional. Bueno, a todas estas yo decidí estudiar medicina porque yo con los números no me llevo muy bien, no me Ujú. gustaba mucho, salvo, o sea, siendo hija de familias que son estudiados de números, contadores, administradores, todo eso, no, yo no quería nada de eso. Y bueno, me dediqué a la medicina, estudié mi medicina y termino mi carrera universitaria. Ahí viene la segunda crisis. La Ujú. segunda crisis, ok, estoy en la carrera, ¿ahora qué hago? Y uno sale al mundo laboral sin saber nada. O Así sea, es. uno sale así como, ¿y ahora qué hago? Y te vienen todas esas cosas, todas esas informaciones de no, bueno, en el caso de los médicos, por ejemplo, que si los recibes por honorario, que si los impuestos, que si eres autónomo, que si no eres autónomo, que si trabajas para un tercero, todo eso. Y para mí eso fue como un boom de información que en ningún momento me enseñaron, Claro. ni en la carrera, ni mi familia tampoco, ¿no? Y yo pienso que ese es el 99% de las personas, sale de la universidad y sale como si estuviéramos en pañales.
Así es. tal cual como nacimos al mundo. No sabes qué hacer, solo sabes comer, respirar y dormir. Eso es lo único que sabes Y hacer. trabajar, Y trabajar. seguir órdenes. Exactamente. Entonces ahí yo me di cuenta de que esa fue como mi segunda crisis de salir y yo, ajá, ¿y ahora qué hago? Entonces, como todos, pues lo primero que te dice es tienes que buscar tu primer trabajo, ¿no? Claro. Y casi siempre, bueno, no sé si te pasó, pero por lo menos a la mayoría de mis colegas, y a mí me pasó que el primer trabajo siempre es el peor. Siempre te explotan. Abusan un poquito de ti. Abusan un poquito y todo eso, pero bueno, al final es experiencia, ¿no? Y en todo este transcurso, yo me di cuenta de que cuando yo ya empecé a trabajar y todo eso, que me inserté en el mundo laboral, yo empecé a ver que no tenía información de cómo administrar el dinero. Ajá, yo ganaba el dinero, pero yo decía, ajá, ¿y qué hago con el dinero? Y ahora tengo dinero en mi cuenta, por fin podré comprarme todas las cosas que siempre he soñado, por fin van a ser. Exactamente, pero ahí también pasó algo muy particular, como yo vengo de un país bien particular. Justo en ese momento que yo salgo al campo laboral estaba lo que es la crisis económica, la crisis más fuerte, la más dura que tuvo mi país, y justo yo ganaba dinero, pero tenía que trabajar muchísimo, o sea, literalmente no tenía vida. Ahí vino como que mi tercera o cuarta crisis, ya no sé cuántas crisis ya, y entonces yo decía, Pero vamos a partirla por partes primero. Entonces, la primera parte es cuando tú terminas la escuela, el colegio, y dices, y te preguntan, hijito, hijita, ¿y tú qué quieres ser? ¿Qué quieres estudiar? ¿No? Porque ser es diferente de lo que estudiar, porque lo que tú estudias no determina tu ser es otra cosa. Pero, ¿qué quieres estudiar? ¿No? Entonces tú dijiste ser médica, a mí me tocó ser economista, y te dicen, hijito, tú tienes que trabajar duro, estudiar duro, para sacar buenas notas, conseguir un buen trabajo, etcétera, etcétera. Entonces viene esa fase que es la parte de educación, pero lo que te hacen es te especializan en una cosa, ¿no? Que en este caso es medicina, en mi caso es la parte económica, pero al especializarte te vuelven inútil en un montón de otras cosas. ¿Por qué? Porque no estás preparado para la vida. Y me parece bien interesante que tú mencionas este tema de los recibos por honorarios, cómo balancear tu cuenta, cuándo tienes que pagar de impuestos, porque nadie te enseña sobre esa parte que en verdad, matemáticamente hablando, son sumas y restas. No hay una ciencia oculta detrás de eso. Pero cuando tú ves ese formulario, te mareas y te das náuseas y dices, yo no quiero hacer que es esto. Y te desmayas porque puede ser chocante, impactante, hasta que es un aprendizaje más. Y tú de niño podrías aprenderlo. Facilito. Sí, facilito. Los niños, o sea, en vez de ir enseñándote, Pedrito, tiene 10 manzanas y le quitan 4, ¿cuánto les queda? Podrían hacer su declaración de impuestos. Es exactamente el mismo proceso. Pero es parte del aprendizaje que te toca, pero ya avanzado. Y me pareció bien interesante esto que mencionabas, que nos aleja, la educación tradicional muchas veces nos aleja de eso que es la educación de la vida, que es, o sea, cómo sembrar una planta, cómo cultivar tu propia comida, cuál es el proceso para que los alimentos lleguen desde el campo hasta tu mesa, cuál es la cadena de producción. ¿Sí? No sé si tú sabes, pero hoy día los niños ni siquiera saben que la leche viene de la vaca. Ah, sí, O sea, vi el artículo. O sea, ya es escandaloso, Increíble. ¿no? Piensa que la vaca es un muñequito simplemente de marquetero. Entonces, el tema aquí es cómo nos desingeniamos en ese sistema. Y después viene la parte formativa, educativa, universidad, terminas, te gradúas y dices, ok, y comienzo en la vida y dices, y ahora tengo dinero, trabajo duro, estás trabajando más de 40, 50 horas. Y bueno, y obviamente Venezuela, donde comenzaste, es un país muy, muy particular. De ahí podemos hablar, creo que, hacer varios capítulos de Venezuela, ¿no? Y ahí es donde comienza tu verdadera educación financiera, porque no todo el mundo tiene entrenadas sus emociones para gestionar el dinero. Y tú vas a gestionar el dinero de manera automática, como te enseñaron tus padres emocionalmente, como te enseñaron, y ahí es donde vienen tus patrones, ¿no? Bueno, ¿y qué más, Ángela? Que disculpa que me fui por... No, y es bien interesante lo que dices, el tema de los patrones, porque cuando llegamos a esa etapa, la mayoría, ¿no? Que termina la universidad o que está haciendo cualquier actividad, porque no necesariamente tener una carrera te hace ignorante financiero. Tú puedes también seguir por un camino tradicional de, por ejemplo, eres hijo de comerciantes y tú decides ser comerciante, pero no necesariamente tener la educación financiera para poder ser un gran comerciante. Entonces, lo que es importante acá es que uno sigue los patrones. Casi siempre son los mismos patrones de los padres. Si los padres son unos gastadores compulsivos que terminan a fin de mes endeudados, así horrible, es casi seguro que el hijo va a seguir las mismas tradiciones.
Así es. Porque eso fue lo que le enseñaron de chiquito y es lo que él observa. Y justamente, por ejemplo, cuando yo estudié medicina, cuando vi la parte de pediatría y todo esto, una cosa que nos decían los pediatras y los neonatólogos es que el chiquito, desde que sale de la barriguita de mamá, él absorbe todo lo que le llega, lo bueno y lo malo. Él no discrimina, porque es como una esponjita, y las esponjitas no discriminan si es agua, jabón o lo que sea. Entonces, todo lo que tú haces ahorita es fruto de todo lo que aprendiste mayormente en la infancia. Y muchas veces las personas no se detienen a ver eso y simplemente replican los patrones de los padres, o si no fueron criados por los padres, sino los abuelos, bueno, de los abuelos, con la persona que se criaron. Y casi siempre esos patrones incluso a veces pueden ser hasta peores, porque en un intento de no ser como el progenitor, el que lo crió, resulta que es peor. Entonces, porque no se educa, no aprende, sino como que intenta ser el rebelde, por así decirlo, de no, yo no voy a ser igual que mi mamá. Y al final termina siendo igual y peor. Entonces, es bien interesante eso porque al final en ninguna parte, o casi, por lo menos en la educación tradicional que yo recibí, que es la mayoría que yo veo actualmente, casi nadie te habla, por ejemplo, de que las finanzas tienen que ver mucho con tu ser, con tu relación con el dinero. Algo tan sencillo como, ¿qué opinas tú del dinero? Por ejemplo, Mario, si yo te preguntara, ¿qué opinas tú del dinero? O bueno, a redactar mejor la pregunta. Si yo te hubiese preguntado antes de que tú tuvieras todo este conocimiento y todo esto, así, recién graduadito de la universidad, ¿qué opinabas tú del dinero? No, o sea, parte de de los patrones, bueno, yo me he dedicado mucho, como tú dices, a esta parte de educación financiera y ya mi pensamiento sobre el dinero es otro hoy en día, ya hasta un nivel clase espiritual, pero en ese momento, cuando recién estaba en la universidad, yo estudié economía, ¿no? Y la economía es la ciencia que estudia la administración de los recursos escasos. O sea, para comenzar, el dinero es escaso, lo cual es mentira, el dinero es abundante. El dinero es difícil de conseguir. El dinero es sucio, malo, feo, cochino. El dinero lo besó el diablo. ¿Qué crees? ¿Que yo hago dinero por el... ¿Tú crees que el dinero crece en los... O sea, todos los patrones, todas las frases célebres negativas respecto al dinero y sobre los ricos también, ¿no? O sea, ¿no? De que gana plata es narco y un montón de cosas. Todo eso me lo enseñaron a mí cuando, o sea, lo fui recibiendo en la crianza y en la formación desde niño por venir básicamente de una familia tradicional de clase media con valores católicos, cristianos, estándares. Y todo eso, o sea, tú vas a la misa y en la misa también te lo dicen, en el catecismo te lo dicen en el colegio y todo es escasez. Todo es escasez, ¿no? Y realmente nadie entiende cómo funciona el dinero. Entonces, tú tienes que transformar parte de tus patrones, tus pensamientos y tus ideas sobre el dinero para que comiences a entender que el dinero es abundante, que lo puedes atraer a tu vida, que lo puedes crear y que creas activos y que el dinero trabaja para ti y tú no trabajas por el dinero. O sea, realmente para mí ese despertar ocurrió a los 23 años. Y comenzó con la dinámica del juego de cash flow. Y ese juego me abrió la mente y después ya me fui a entrenar con Robert Kiyosaki, me certifiqué, me capacité como capacitador de capacitadores. Y ahí comienza un despertar total. Y en ese momento yo trabajaba en el Banco Central de Reserva del Perú, que es donde se fabrica el dinero. Y para mí, lo que yo aprendí sobre el dinero iba contrario a lo que es realmente. A lo que me enseñaban incluso en mi mismo trabajo. Incluso las personas que estaban en el mismo trabajo donde no entendían esa parte sobre lo que es realmente el dinero. No, y es así porque, por ejemplo, mi familia, como te decía, muchos son contadores, administradores y todo eso. Y incluso ellos no sabían muy bien cómo se administra el dinero y son administradores, ¿no? O sea, es bien interesante y yo siempre dije, pero si se supone que son profesiones que tienen que ver con el dinero, ellos más que ninguno debería conocer. Pero es increíble la cantidad de personas que yo he conocido y a través de otras personas también, que he tenido la oportunidad de escuchar sus historias y es increíble cómo todos cuentan la misma historia. No sé nada sobre el dinero, solamente sé que hay que trabajar duro para ganarlo. Y es como que una fórmula que se ha repetido por mucho tiempo. Y eso es algo que tiene que acabar, porque si uno aprendiera desde muy joven, sobre todo, lo que es realmente el dinero y cómo la relación con el dinero puede influir en tu futuro,
Yo pienso que el mundo definitivamente sería totalmente diferente. Yo pienso que sería muy interesante ver cómo toda esta información, o sea, si fuera posible, llegara, digamos, a los que son los más dominantes, ¿no? No, ellos lo tienen. Otra cosa es que lo compartan. Que, bueno, que les llegue a su corazoncito que quieran compartirla. No, o sea, el tema es que no todo el mundo te enseña sobre el dinero. Sí, aunque si supieras, hay muchos autores que yo he leído que en realidad la información está ahí a la mano, ahí tú la tienes a la mano. Lo que pasa es que uno anda con un velo ahí Ajá. y lo más gracioso es que cuando tú intentas, una persona que despertó, como en tu caso, que intenta explicarle a otra persona que todavía está con su velo, el sistema de defensa que tienen es como que no, lo que tú dices está mal, eso no es así. Te ponen la cruz. Negado y te dejan de hablar incluso, ¿no? No, y yo te lo digo porque yo lo hice. O sea, yo negué así, el Padre Rico, lo negué 3 veces antes. No, pero lo que sucede es que tu programación de décadas no la cambias así. Claro. O sea, tiene que venir un momento doloroso donde te dices, ¿sabes qué? Necesito cambiar. Sí. Y ahí es donde dices, ok, tengo que pasar el velo. Y yo creo que ese es un punto muy crucial porque la gente piensa que las personas que tienen dinero, así que son empresarios, ¿no? Piensan que fue así, de la noche a la mañana, que un día decidieron como voy a montar una empresa, como, no sé, Jeff Bezos, voy a montar Amazon y me voy a hacer rico de la noche a la mañana. No, cuando tú lees la historia de esos grandes empresarios, todos pasaron por un proceso largo, difícil, y al principio todo el mundo les decía que no, que estaban locos, que eso no servía, y yo pienso que todos pasamos por ese proceso. Y es un proceso doloroso. Yo también tuve mi proceso doloroso porque yo antes obviamente tenía mi velo, mi hermoso velo allí, y tuvo que pasar un momento bien difícil, bien duro, para yo empezar a levantar ese velo y darme cuenta, ¿no? De la realidad, de cómo era todo este mundo de las finanzas, que en realidad para mí fue como una educación totalmente diferente. Para mí fue como estudiar otra vez desde la primaria, secundaria, y todavía estoy cursando la universidad. Pero pienso que todos deberíamos en algún punto hacerlo y no necesariamente tiene que ser doloroso. O sea, no hay que esperar a vivir una situación tan dura para tú darte cuenta. O sea, hay muchas herramientas que te pueden ahorrar ese dolor. No significa que en el transcurso, el trayecto y todo no vayas a sentir dolor, porque obviamente es un proceso. Pero no necesariamente tiene que ser un dolor tan intenso para que puedan vivir ese proceso. Y por eso es que yo me dediqué a eso. Me dediqué a enseñar a la gente para que su proceso no fuera tan doloroso como en mi caso a mí me pasó, que todavía estoy en ese proceso, pero para mí es un proceso que todos deberíamos vivir porque es un proceso bien bonito y te permite descubrir muchas cosas que incluso ni siquiera sabías que tenías. Yo en mi vida me imaginé que iba a tener mis redes sociales para ayudar a la gente a educar sobre esas cosas. O sea, ¿quién se iba a imaginar eso? Claro, claro. O sea, y el tema es hablar sobre el dinero abiertamente. A mucha gente lo toma como tabú. Sí. Mucha gente lo toma como que, ay, sí, ella y el dinero. No, y básicamente es una administración, es una gestión, y tú tienes que aprender a gestionar tu dinero, tienes que aprender a gestionar tus finanzas, y hay principios básicos, los principios tienen miles de años de antigüedad, pero nuevamente, o sea, eso es tu velo. Ahora, nosotros queremos que tú lo hagas sin dolor. Sería lo ideal. Sería lo ideal. Hay gente que le gusta aprender. O sea, hay gente que puede aprender, que puede aprender por las buenas. No todo, o sea, hay gente que puede aprender por las buenas. No todo el mundo quiere aprender por las buenas. Vamos a ponerlo así, tal cual. No, y si ya te has golpeado, ya te han estafado, ya has perdido plata en inversiones, ya te ha pasado eso, ya te han robado. Si ya te ha pasado todas esas cosas, ya has experimentado tu proceso doloroso. La pregunta es, ¿hasta cuándo? Exacto. Y en ese momento dices, oye, ¿y ahora qué hago? Y ahí estamos, para eso estamos nosotros, para decirle, oye, mira, puedes aprender a ser mejor, más inteligente, puedes aprender a hacer una mejor gestión, puedes aprender a tener un orden en tus finanzas, ¿no? Que son cosas tan básicas, pero no nos las enseño. Y en verdad es súper básico, o sea, no es una ciencia tampoco tan como yo siempre digo, o sea, si una persona como yo, que no le gustan los números y que para sumar tiene que contar a veces con los dedos y todo, y pude lograr administrar mis finanzas como las administro ahora, que no es ni la sombra de lo que era cuando yo inicié este camino. Cualquier persona lo puede hacer, o sea, ni siquiera es necesario que tengan una educación tan grande, porque es algo muy básico, o sea, es algo que cuando nosotros, incluso en la Edad Media y todas esas épocas, las personas administraban su propio dinero, o sea, ellos no requerían de tener muchas cosas, o sea, antes cuando las personas, porque antiguamente las personas, la mayoría eran emprendedores, ¿no? Que estaba, que si el carpintero, que si el médico, que si el zapatero, el herrero, ¿no?
Y ellos, ¿cómo hacían para que sus negocios fluyeran? Pues tenían que aprender de finanzas, porque no es que, bueno, yo te voy a vender el zapato hoy, pero mañana quizás no, porque mañana estoy de buenas. No, no sé. O sea, no, porque tienes que tener un orden, tienes que saber cuánto ganas, tienes que saber dónde vas a gastar lo que ganas, qué vas a hacer para ampliar, y es súper básico. O sea, yo pienso que todos lo tenemos en el ADN, simplemente como que toca despertar. O sea, yo conozco personas en la vida real, acá en Perú y en diferentes países, que se han hecho millonarios sin terminar la universidad, sin ni siquiera comenzar la universidad, con un cuaderno, un papel y un lápiz. O sea, porque la educación financiera que te enseña los principios, o sea, no son matemáticas complejas. No tienes que aprender cálculo, no tienes que aprender derivadas, no tienes que saber el binomio cuadrado perfecto ni cómo sacar Ni la la hipotenusa, hipotenusa. ni sacar como la hipotenusa. No tienes que saber el teorema de Pitágoras. No, es bueno saber el teorema de Pitágoras pues, si es que quieres ser ingeniero y si quieres saber cómo hacer que tu edificio no se caiga. Pero si eres, no sé, médico o de repente artista, Incluso. lo que no necesitas, son cosas, es sumar y restar. Por ahí un poquito de porcentajes. Por ahí un poquito de porcentajes. Multiplicar. Multiplicar. Por ahí un poquito de multiplicación. Poquito nada más. Pero más allá de eso, nada. Y no hay nada que no pueda hacer con una calculadora básica. Así es, incluso con el celular. Con el celular, Yo ahora ni siquiera tengo calculadora, así como tengo mi celular, ahí hago todo Nada más. y sencillo. Pero la mayoría de personas le tienen pánico a esta parte. Mira, eso es gracioso que digas lo del pánico porque esto es muy gracioso porque cuando yo vengo de hijo de banqueros, lo repito mucho porque la gente me dice, no, es que tú eres muy inteligente porque eres hija de banqueros. No. Yo no tenía nada que ver con el banco, a mí no me gustaba nada del banco y tanto así que a mí me da pánico entrar a los bancos. No. Yo para hacer Estaba con trauma con el trauma. Sí, horrible. Yo para hacer un trámite le pedí el favor a mi mamá, a mi papá, a mi hermano, a quien sea, pero yo a entrar a un banco no. Y el pánico era que a mí me daba la sensación que yo entro al banco y sentía que me iban a quitar el dinero. Esa era mi relación con el banco. Tengo justo el día, bueno, sí, hace 2 días. Hace 2 días estaba asesorando a una persona y decía, ¿qué? ¿Para qué voy a poner mi dinero en el banco? ¿Para que me lo quiten? ¿Para que me estafen? Y decía, ¿qué clase de trauma hay ahí? Sí, es que yo puse el dinero en el banco y no gané nada. ¿Y cómo lo puso? El problema no es el banco, el problema eres tú que ni siquiera sabes cómo darle instrucciones al banco para que haga las cosas por ti. Claro. El banco solo es una herramienta más que si es a tu favor o en contra ya depende de uno. Porque el banco siempre ha existido, o sea, desde hace muchísimo tiempo, y el banco tiene una función específica. O sea, el banco lo que hace es, bueno, yo te resguardo el dinero, está bien, para que tú no lo cargues encima, para que no te estén robando, y me pagas por eso, básicamente. Entre otras muchas otras funciones, ¿no? Pero básicamente es eso, guardar tu dinero y, bueno, si necesitas ayudita por ahí, yo te puedo prestar un poquito a una tasa y todo esto, ¿no? Básicamente eso es lo que es el banco, pero tanto miedo nos han metido con el tema del banco, que imagínate que yo ni siquiera podía entrar en un banco, y eso es terrible porque el banco puede ser tu mejor aliado, sobre todo cuando estás comenzando, que no cuentas con demasiado capital, el banco puede ayudarte demasiado para poder despegar. Y ya después tú decides si quieres seguir con el banco, si no quieres, si lo odias, si lo amas, eso ya depende de cada quien, pero al principio puede ser tu mejor aliado, pero lamentablemente hoy en día más bien la gente lo ve como su peor enemigo. Y eso también limita mucho porque eso también es una mala relación con el dinero. Porque hay que ser claros de que la mayoría de las cosas para las cuales tú tienes que hacer, o sea, para tener una tarjeta de débito, sí o sí tienes que tener una cuenta en un banco. Claro. Pero si tú tienes tan mala relación, mira, yo conozco personas que para sacar una tarjeta de débito, mira, es que la de débito. O sea, es todo un tema. Les pasa de todo, que si, no sé, el del banco no le quiere abrir, que si la tarjeta se dañó, que si mil cosas les pasan. Y es que ahí entran a un tema emocional, ¿no? O sea, es un tema emocional y parte de de los programas y todas las cosas que estamos hablando, porque, o sea, entrar al banco, tengo que hacer la cola, tengo que hacer el banco, y yo no sé nada, y me siento débil, y entras así, y te pones rojo, y comienzas a sudar frío, ¿sí? Y diciendo, ¿qué está pasando acá? Y hay gente que se desmaya inclusive, ¿no? Sí. Ahora, o sea, tú puedes cometer barbaridades con las cosas, pero eso es parte de tu falta de educación, ¿no? Y si tú tienes un carro, también puedes matar a la gente si no sabes manejarlo y no tienes una licencia. Debería haber licencia para el banco, ¿no? Pero, entonces, el tema cuál es, me has hecho acordar cuando fui a dictar una clase de finanzas para niños hace casi 20 años, ya han pasado un montón de años de eso. Era un curso súper lindo que se llamaba Bancos en Acción, ya no existe más ese curso. Y era dirigido para niños de quinto de media. Y el mismo patrón y el mismo miedo para entrar al banco lo tenían niños ya de 15, 16 años, ya tenían el miedo instalado, decía que los bancos son estafadores, ¿no? Así.
Y tú, si quieres crecer financieramente, tienes que hacerte amigo del banco. Tienes que verte guapo para el banco. Pero la mayoría de personas no saben ni siquiera cómo hacer que el banco sea tu amigo, que el banco sea tu aliado. Sí, hasta pelean con el banco. Y hasta pelean con el banco. Y ni siquiera, y obviamente, y la gracioso es que como se pelean más, son los que más pagan. Sí. Y menos ganan con el banco. Y aparte los restringen más, ¿no? Los restringen más. Es A como te beneficio. ponen en la lista negra por belicoso. Sí, es bien interesante porque, como te digo, o sea, es algo que... Y eso tiene que ver mucho con la familia, ¿no? Porque al final, bueno, a mí me pasó que yo a veces veía a mis abuelos o a mis padres molestos cuando salían del banco, ¿no? Y yo pienso que viene de ahí. Porque tú ves así al papá molesto que salió del banco por X, Y, Z cosa, y tú dices, ay, no, pero entonces ir al banco es una cosa abominable, no, mejor no. Y entonces yo creo que de ahí nace ese problema. Pero entre muchos pero otros. ellos trabajaban ahí. Claro, mis padres trabajaban en banco. Pero entonces su trauma viene por otro lado. Claro, como que los dos lados, creo. Viene porque tenían que atender a los clientes. Ay, los clientes, yo no soporto a estas personas. No, porque si es tu trabajo, es parte de... son otro tipo de problemas. Claro. Pero es interesante cómo los niños van viendo estos comportamientos, lo van absorbiendo. Entonces, el banco puede ser tu amigo. El banco... Y una cosa que yo siempre digo es muy difícil hacerte rico en un tiempo de vida solo con tu dinero y solo con tu esfuerzo. Y para eso necesitas al banco. El banco te tiene que ayudar a crear tu riqueza. Exacto, porque no es que no puedas ser millonario con tu dinero y esfuerzo, pero la idea es que seas millonario y que lo disfrutes, ¿no? No que seas millonario y ya 90 años ahí, ya. Bueno, ya hice la plata. Ah, sí, bueno, está bien. Pero la idea es que lo disfrutes, ¿no? Y por eso es que es bien importante el tema del banco. Y todo, como te digo, como estábamos hablando en un inicio, todo se remota a la relación con el dinero. Yo pienso que, y no solamente yo, hay muchos autores, muchos como Robert Kiyosaki, incluso el mismo Donald Trump, que tiene varios libros, Maxwell también, que es un gran autor, Napoleón Hill, todos ellos siempre hablan de la relación que uno tiene, tanto con las personas como con el dinero. Porque también en estos días estaba leyendo un libro, no me acuerdo del autor, que decía, así como tú tratas a las personas, tratas a tu dinero. Y era bien interesante porque decía, tú eres la misma persona. Entonces, ¿qué justifica que tú, el trato que le haces a una persona es diferente al trato que le das al dinero si eres la misma persona? Y, oye, bien interesante esa frase me quedó, ¿no? Era como, oye, sí, ¿no? Hay una frase que dice, así como haces una cosa, haces todas las cosas. Exactamente, porque eres la misma persona. Pero lo interesante que dices es, o sea, así como tratas a las demás personas, también tratas a tu dinero. Entonces, si tú eres una persona descuidada con otras personas, es descuida con el dinero. Si es una persona que maldice a otras personas, también maldice al dinero. Ah, qué interesante. Sí, estaba bien interesante. Y yo, bueno, sí, la verdad es que sí tiene mucha relación porque al final eres tú, eres la misma persona. Y todos tus patrones, todo, tanto como lo haces en una cosa, lo haces con otra. Porque tú no es que, bueno, hoy con el agua la voy a tratar así y, bueno, no sé, con el mouse lo voy a tratar así. No, eres la misma persona y ni siquiera te das cuenta que la estás tratando de la misma manera. Entonces, eso me pareció bien interesante porque justamente por eso de la relación con el dinero, que es muy importante, es demasiado importante que trabajen la relación con el dinero, porque todas esas creencias del dinero es sucio, lo que estabas comentando, de que el dinero no llega así de los árboles y todo este tema, que la mayoría son hacia el tema escasez, eso hace de que tú, por más que quieras tener dinero, no lo vas a tener, porque muy inconscientemente tú no lo quieres tener. Suena medio enredado, ¿no? La cosa, pero... En realidad, tú lo quieres realmente, pero... pero en el fondo, cuando lo tienes, te quieres deshacer de él. Exactamente. En el fondo sientes que no te lo mereces, en el fondo sientes que es como que sucio, feo, cochino, malo, que lo hizo el diablo, que los ricos son avaros, que los ricos son así, por lo tanto ser pobre... No. Te dignifica. Que bueno... el tema de la pobreza también es algo bien interesante porque hay muchos autores e incluso muchas personas que son emprendedoras, que son millonarias y todo esto, que dicen que muchos de los temas de pobreza son mentales. Son por patrones que tú tienes que te hacen actuar de cierta manera que al final terminan en pobreza. Porque realmente muchas personas, casi todas las personas que están en estos estratos muy, muy bajos, que están en situación de pobreza, por diversas situaciones, muchas veces son cosas que se pueden prevenir con simplemente cambiar unos patrones y unas conductas, y eso yo lo veo mucho en la medicina, se ve mucho eso, se ve muchísimo, sobre todo cuando trabajas en el sector público.
es muy diferente, y tú lo notas, es muy diferente trabajar en un sector público que en un sector privado. O sea, es totalmente diferente la medicina. Puede ser una, pero en realidad es muy diferente en un sector público a un sector privado. ¿Por qué? ¿En qué sentido principalmente? Porque las personas del sector público tienen unos patrones y unas actitudes muy diferentes con respecto a la medicina, con respecto a las personas, por ejemplo, que tienen quizás un poquito más de ingresos. En el sentido de que, por ejemplo, las personas de muy estratos bajos, y hay estudios sobre eso, creen mucho, que no digo que no esté mal, sino que simplemente es un patrón que se ha observado, que muchas personas creen mucho en la medicina natural, en todo esto, y como que rechazan la medicina tradicional, que no está mal, o sea, cada quien tiene sus creencias y todo, Ya. y hay toda una gama de medicina homeopática, pero eso no se ve tanto en las personas, digamos, de ingresos un poco más altos. O sea, hay una pequeña diferencia allí, y yo la he notado, y muchos colegas la han notado. Y no se trata de quién tiene la razón y no, en realidad eso no es lo relevante acá. Lo relevante acá es que estas personas que así como creen en todo esto, también creen en falsas cosas sobre el dinero. Son muy susceptibles a creer cosas falsas porque alguien más les dijo sobre eso, porque sencillamente no se educan. Ujú. Entonces, eso es algo que yo he notado mucho, sobre todo en mi parte clínica. No quiere decir que en los ingresos altos no pase eso es obviamente, pero sí es bien interesante ver cómo las personas de... O sea, para entenderte bien, quiero entender bien esta parte. O sea, cuando tú das un tratamiento a una persona, normalmente si estás en el sector público, una persona que es de bajos ingresos, por poner un ejemplo, ¿no? Lo que va a hacer esa persona lo primero que va a hacer es dudar de tu tratamiento. Mayormente. Y cuestionarte, decir, no, eso no es así. Y te van a cuestionar y te dicen, yo leí en Google o yo leí en Wikipedia. Bueno, ahí en lo de Google sí es en cualquier lado, ¿no? ¿No? Y usted, lo que usted me está diciendo, doctor, eso es falso, ¿no? Es típica. La clásica, ¿no? Pero yo entiendo que esos lados, digamos, la corriente oriental, occidental, etcétera, la medicina tradicional, la homeopática y todo chévere. Pero lo que me está diciendo es que las personas que tienen, digamos, más ingresos, o las personas que están en un sector más privado, una clínica, por ponerlo así, son más abiertos a escuchar tu diagnóstico como profesional. Un poco más. Tienden a por lo menos escuchar, y por lo menos ellos como que ya, está bien lo que dices, igual lo voy a consultar, a veces dicen, ¿no? Incluso con otros médicos, otra opinión médica, y se respeta, porque eso también hay que respetarlo, ¿no? Pero en el caso público no es tanto así. Van y te pelean. Y es una negativa de frente. Te pelean el diagnóstico. Lo que usted me está diciendo, doctor, es falso. Y no solamente con respecto a la medicina, también se puede ver en otros lados. Incluso, no sé, al mercado, por ejemplo, los que pelean más, los que dicen, no, tú me estás tapando. Entonces, yo pienso que esos son patrones. Así como Claro. me dicen a mí que no, le dicen no al dinero. Le dicen Claro. no a una buena salud, a una buena alimentación, justo por esas creencias y por eso. Y yo pienso que simplemente con un poquito de educación todo eso cambiaría. Y todo sería un poco más, digamos, fluido, la gente sería un poquito más abierta a escuchar otras opciones, otras opiniones, a poder tener algo más integrado. Ahora, pero lo que tú me estás diciendo un poco es como, o sea, es más, o sea, parte de uno de los problemas de la pobreza es que tienes una mentalidad más cerrada. O sea, cuando tú, para todos mis amigos que están escuchando son tercos, cuando tienes una mentalidad más cerrada, y no te abres, o sea, cuando te abres no significa que creas, Claro. porque está bien contrastar con otros, eso está bien, pero cuando te cierras es simplemente no quiero escuchar. Exactamente. Y así como no quieren escuchar una cosa, no quieren escuchar otra. Así como no quieres escuchar cómo mejorar tu salud, no quieres escuchar cómo mejorar tu riqueza. Exactamente. Hmm. Entonces eso yo lo he notado mucho, y es algo que, ojo, no estoy diciendo que la pobreza todos son así y que en la riqueza no, todos no son así. No. Se ven todo en todos lados, ¿no? Pero sí es un patrón de negatividad más común y más frecuente en las personas con bajos ingresos que con las personas de altos ingresos. Sí, y la razón por la cual tú recibes más ingresos es porque estudias más, te preparas más, te educas constantemente, estás investigando, buscas herramientas y buscas caminos para lograr estas cosas. Exactamente. Y de eso se trata, generar más ingresos. Para generar más ingresos tienes que volverte una persona más inteligente. Si tú te vuelves una persona más inteligente, estás buscando más ingresos, entonces vas a encontrar diferentes caminos. Pero si tú ya dices, no, eso ya lo sé. No, solamente si es una verdad, mi verdad.
Es ahí donde comienzan los problemas. Al-Najair, ya estamos en el tiempo, realmente se ha pasado volando y ha sido súper divertido. ¿Qué les puede decir a las personas que nos están escuchando acá en Bonsai Club? Y gracias a todos los que están participando también en esta transmisión. Y para todos, ya saben, vamos a darles un regalito especial que hemos preparado para ustedes. Porque para transformar tus patrones, para abrir tu mente, tienes que ver otras cosas. Y por eso es muy importante lo que es el entrenamiento. El entrenamiento financiero es sumamente importante. Entonces, las personas que se escriben a nuestro Telegram, que nos mandan un mensajito, vamos a poner los números acá para que nos manden un mensajito, un WhatsApp y digan, quiero el regalito. Nos lo mandan ahí y nosotros vamos a mandarles el regalito vía WhatsApp para que ustedes puedan comenzar a transformar sus vidas y educarse financieramente. Al-Najair, ¿qué les dices a las personas que nos están viendo el día de hoy? Bueno, primeramente que siempre tienen que tener una mente abierta. Es muy importante lo que es la educación financiera. No le tengan miedo al dinero. El dinero solo es una idea, en realidad. El dinero es energía, es algo que fluye y todos tienen la misma capacidad para poder lograr todas las metas financieras que tienen. No necesariamente, si tú no quieres ser millonario, está bien. O sea, no todo el mundo quiere ser millonario. Tal vez tú solamente quieras una vida tranquila, normal, o sea, eso no tiene nada de malo. Pero tienes que educarte para lograr eso. Eso no va a llegar por arte de magia, nadie te lo va a regalar y nadie te lo va a dar así como a los bebés, ¿no? Así con cucharita. Así que es muy importante que tengas la mente abierta, que aprendas sobre otras cosas, no todo, en tal caso sobre todo los que son graduados de universidad, no todo es la profesión, también pueden aprender otras cosas y todos tenemos la misma capacidad para lograr lo que realmente queremos, solamente falta que sueñes. Y así como cuidas lo que es el carro, la casa, la ropa, el celular, también debes de cuidar tus finanzas personales. Así que gracias, Al-Najair, por estar con nosotros el día de hoy. Ya saben, sigan a Al-Najair en sus redes sociales también. Y para todos los que son parte de Bonsai Club, gracias por ser parte de esta familia sensacional y espero que hayan disfrutado mucho este programa. Hemos aprendido muchos de estos patrones y programas que tenemos mentalmente y que no tienes que pelearte con el banco. Si el banco es tu amigo, tienes que aprender ¿cómo se llama? A cambiar toda esa parte y tú puedes mejorar financieramente. Tú puedes cumplir tus sueños y tener un mejor nivel de comodidad, pero tienes que aprender estas partes básicas. Y vamos a tener una segunda parte con el Najair. Espero que hayan disfrutado de esa parte. Síganos para la parte 2, que también sale en unos días. Así que muchas gracias, bendiciones y nos vemos. Cuídense mucho. Chao, chao. ¡Chao!